Soy Diego Mandujano y este es el cuarto episodio de mi nuevo podcast Los Juegos de la Vida, un podcast dirigido para todos aquellos que queremos aclarar nuestra forma y cotidianidad de vida. Y hoy hablamos de el perdón. El perdón tiene un efecto positivo en el cerebro, reduce los estados de estrés provocados por el rencor y la ira para dar forma a una mente un poco más relajada y capaz de afrontar las dificultades que aparezcan. Suele decirse que lo humano es algo dirigido totalmente al rencor. El sentimiento humano es algo muy personal y es algo que siempre se carga día con día, y que perdonar es un acto divino. Sin embargo, hoy te quiero hablar de la neurobiología del perdón. Añadirla, sin embargo, siempre en nuestro día a día. Desde el momento en que sentimos rencor por alguna situación hasta imponerlo hoy que vivimos distintas situaciones que nos pueden llenar de un cierto odio, de un cierto rencor. En realidad, el pedir perdón es algo saludable para nuestra mente. Este estado mental al que uno suele llegar, no sin cierto esfuerzo, meditación y clara voluntad, orquesta una serie de cambios que reduce desde el estrés hasta todas las emociones, en particular la de la ira, y es la de la que estamos hablando y te quiero comentar en este capítulo de los Juegos de la Vida. En ocasiones cuesta dar el paso y que nos falta un brazo derecho, alguien que nos apoye, alguien que nos optimice, alguien que sin cuestión alguna siempre esté con nosotros y esté claramente para nosotros. Y eso es algo muy difícil de encontrar, pero no imposible. Optar por no perdonar. ¿A quien una vez no le causó un daño a alguien? Y me incluyo, y siempre buscamos alternativas no viables, pero creemos en el odio y creemos en cualquier situación y nunca nos resignamos a perdonar. Esto suele suceder en muchas ocasiones, pero ¿qué nos dice en este momento la neurobiología del perdón? Esto cabe decir que es algo que muchas veces no buscamos una reconciliación. La reconciliación es un acto de perdón. En ocasiones el objetivo más simple es el de encontrar alivio en nosotros mismos, y siento que es el más importante porque reconciliarse con alguien es algo verdaderamente difícil. Incluye la pérdida de confianza y eso es un factor muy importante. En el momento que perdemos la confianza, se ha perdido un factor tan importante y tan optimista que va a ser muy difícil para nosotros el poder encontrar otra manera. En ocasiones el objetivo más simple es el de encontrar alivio para nosotros mismos, pues. En una parte de los casos, esta conducta se ejerce para cerrar algunas etapas, dejar ir el peso del rencor y avanzar de maneras más íntegras, de maneras más equilibradas con nosotros mismos. Todo ello revierte de manera directa a múltiples áreas cerebrales, y esto es muy importante. En este podcast te enseño cómo nosotros somos manipulados siempre por la mente. Hablábamos hace unos días en los episodios pasados sobre el juego de la mente, aquella tan magistral hazaña que hace la mente para jugar con nosotros en nuestros peores y en nuestros mejores momentos. La neurobiología del perdón, ¿en qué consiste? Esto es algo que debemos saber todos. Y si estás escuchando este podcast y tienes a papel y pluma a la mano o en tu blog de notas, el perdón supone un cambio en el estado mental de una persona que decide por sí misma reducir emociones como el odio, la ira o el rencor provocados por actos del pasado que se nos hicieron injustos o se nos hacen difíciles para superar.
El perdón es un acto que implica una reformulación cognitiva de pensamientos o una adecuada regularización emocional y una tendencia mental. Al no actuar, la mirada que constantemente al pasado es algo que siempre va a estar apegada a nosotros y que si nosotros no buscamos de una o de otra manera zafarnos y salir huyendo y salir corriendo, siempre nos vamos a ver afligidos, nos vamos a ver engañados con nosotros mismos porque no podemos solucionar algo que nosotros queremos solucionar. ¿Y cuál es? El perdón. El perdón es aquella arma que a ti te va a dar la fuerza necesaria para superar cualquier cosa. El traer este peso cargado de no perdonar a algunas personas es simplemente una cosa que nos retiene del éxito. Nos retiene, nos pone una barrera enorme que nos impide avanzar. ¿Por qué? Porque vamos cargando este odio, este resentimiento y nos impide poder progresar de alguna forma conveniente hacia nosotros. Todo esto requiere un gran esfuerzo, un acto de voluntad y un compromiso al que se traduce en activar nuestra serie de mecanismos muy concretos que tenemos en nuestro cerebro. Para esto hay personas más hechas para perdonar y hay otras personas que usan la negativa. Hay muchas personas que se les da o que por alguna situación en particular en su mente se les es muy fácil o son muy nobles al perdonar. Y hay otras personas que al contrario son más difíciles, se llenan de un rencor enorme y fatal. Un estudio del Instituto Nacional de la Salud Mental publicado en el año 2018, nos señala algo verdaderamente interesante. Hay personas que son más posibles a ejercitar el perdón en otras personas porque la clave está en su cerebro. Y eso es algo que ya veníamos diciendo. La clave está en el cerebro. El cerebro, y reitero mucho lo que decía en el episodio pasado en los Juegos de la Mente, y es que concretamente nuestra mente es aquel vacío, pero aquel vaso lleno de ideas y lleno de acciones sin límite. Así quienes evidencian un sueco temporal superior o más desarrollado, hay personas que demuestran imposibilidad o digámoslo de otra forma, una incapacidad de perdonar, y es algo que es normal hasta cierto grado, porque la mente juega tanto con nosotros mismos que nos hace a que este odio, que no se puede convertir en perdón, nos lleva a hacer acciones que nos ponen en contra de esa persona y queremos atacarla, queremos hacer múltiples cosas. De algún modo, aquellos que son capaces de perdonar o de perdonarse a sí mismo evidencian un menor riesgo a sufrir ansiedad o depresión. También, número 2 de este podcast, de este tema del día de hoy, y es: no solamente yo debo de perdonar a los demás, sino perdonarme a mí mismo, porque cuántas veces nos ha pesado alguna acción o cuántas veces vivimos con un odio hacia nosotros, hacia nuestro cuerpo, hacia algo de nosotros. Ámate, y eso es algo muy claro, ámate. Y en algo muy personal, a mí me gusta mucho la palabra ámate, porque de verdad que debes de vivir con amor hacia ti, por lo menos toda la vida. Ámate con todas tus fuerzas. La corteza prefrontal que se desarrolla en nuestro cerebro usa una táctica, y la retenemos mucho en la cuestión del perdón, porque es una técnica que reduce la depresión, la ansiedad, el estrés que sufrimos o sufren muchas personas. La neurobiología del perdón nos da otro dato que vale tener en cuenta. Ojo, para todos. Las técnicas de diagnóstico revelan
revelaron en el estudio de 2018 que una corteza prefrontal en el lado izquierdo es más grande. También son más tendentes a ejercitar el perdón porque estas son más frágiles a cualquier situación de estrés, ansiedad o un acto de intensidad máxima. ¿Por qué nos debemos disponer a perdonar? Esto veámoslo desde dos perspectivas. Uno, para la salud mental, que es el fundamental, y otro para la salud emocional, porque no quiero cargar con odio toda la vida, porque porque quiero estar bien, porque quiero estar vivo, porque quiero vivir mi vida al máximo, y andar cargando con esto me va a costar y voy a vivir enojado o intenso toda la vida. Una investigación que llevaron en varias universidades en Roma y creo que en Estados Unidos concluyeron y determinaron que también hay otra relación entre la corteza prefrontal y el cerebro. Esto va de lo siguiente: la corteza prefrontal favorece la regularización emocional. Esto es un factor muy importante para nuestra salud emocional. Y esto un especialista se los cuenta muy a detalle en la edición del mes de abril y mayo de Revista Objeto, y ahí lo pueden checar. Les dan muy buenos consejos. Punto y coma. Asimismo, los procesos de la empatía, la regularización de la ira, del enfado y del rencor, así como todos los procesos asociados a la teoría de la mente, activan las regiones parientales inferiores derechas del cerebro, así como la propia corteza prefrontal, que nos ayuda para mucho. Existe otra corteza inferior que nos ayuda a asimilar las cuestiones de la vida. Por tanto, existiría una vía neurológica asociada a los procesos del perdón. Esto fue comprobado científicamente por universidades de Roma y de Estados Unidos. Perdonar nos activa procesos de bienestar psicológico. Es muy importante. Si sufrimos algún momento de esta situación, es muy bueno ir a terapia psicológica. Y repito, y quiero hacer un paréntesis, terapia psicológica es lo mejor que nos puede suceder. Ir con un especialista, muchos dicen que solamente se va a perder tiempo o dinero para contar. Un especialista te va a ayudar de verdad, y lo digo muy personalmente. Vayan con un especialista, con un psicólogo. En el punto psicológico, algo que conviene tener en cuenta sobre el ejercicio del perdón es que su finalidad no es olvidar lo que ocurrió. Me acuerdo que alguien me dice: perdono pero no olvido. Ejercer el perdón permite aprender a vivir con lo sucedido, reducir la angustia, reducir el odio y a su vez orientarnos como personas para un futuro lleno de esperanza. Como bien sabemos y como nos indica la neurobiología del perdón, este no es un proceso sencillo, ¿sí? El cerebro pone en marcha procesos de análisis, reflexión, regularización emocional y hasta de planificación. Es intentar proyectarse en el futuro y no tanto en el dolor del pasado. El pasado no nos trae cosas buenas, al contrario, nos trae cosas buenas. Nos trae cosas malas, perdónenme. Y esto nos pone en un conflicto muy grande. Al perdonar, los primeros factores se nos va a reducir el estrés, el malestar y la angustia. Se recuperan los mecanismos de control cognitivo de todo. La persona tiene un mayor dominio sobre sus pensamientos, que eso es esencial para todos. Y asimismo se optimizan funciones ejecutivas como la toma perspectiva, la atención, la capacidad para resolver problemas, la memoria, la retención, la atención selectiva, etcétera, ¿no? Y para todo esto va lo siguiente: ser capaz de ser empáticos y compasivos con nosotros mismos para perdonarnos nos va a reducir de todo. Por ejemplo, esa hiperactividad que nos damos a veces, o que en las noches estamos pensando: ¿qué hago? ¿Lo perdono? ¿La perdono? ¿Qué hago? Y estas actividades de verdad
que son hiperactividad del sistema simpático, que cursa por un nerviosistema, y esto nos causa pues el insomnio y las enfermedades somáticas. Así pues, no deduzcamos antes dar el paso a perdonar, sin antes tener la fuerza mental para poder hacerlo. Y antes de concluir con el episodio, quiero recomendarte, en el momento que tú te sientas mal, por favor acude al médico, acude a un psicólogo, con un especialista, cuenta, desahógate y sobre todo recibe un tratamiento mental, un tratamiento psicológico de un especialista y sigue con tu vida. No te hundas. La vida es tan hermosa, tan grande, que debemos disfrutarla. Si tú estás en una etapa mal, corre a ver a un especialista. Para esto, en www.revistaobjeto.com te vamos a dejar un directorio con 7 de los mejores, así como lo escuchaste, 7 de los mejores psicólogos en Ciudad de México. Y te vamos a dejar todos sus datos para que corras y analices tu vida mental. Repito, www.revistaobjeto.com. Ahí encontrarán el directorio con contactos con los psicólogos, psicólogas, los mejores de la Ciudad de México. Del odio al amor solo hay un camino. Y en el próximo episodio de mi podcast te enseñaré el análisis de estos dos caminos, desde su línea fronteriza, su actividad y cómo se atraen. Soy Diego Mandujano y esto fue Los Juegos de la Vida.